No, no, yo no visto nada. ¿Nada? No. ¿No vimos nada? No, he dado. Lo peor es casi claro. ¿Empezamos ya? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar hoy con hablar. Ayer hemos visto cómo el corporal es mucho más, ¿no?, que grasa o que líquido acumulado ahí en la zona del abdomen. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles son aquellas afecciones que influyen en el envejecimiento facial. Porque vamos a pasar la primera diapositiva. Bueno, lo primero, tenemos aquí a Encarna, que va a hacer un tratamiento facial a Hipólito, ¿sí? Vamos a tenerla a ella trabajando mientras vamos hablando de cuáles son las alteraciones que afectan en el envejecimiento facial. Algunas de las que estáis aquí ya me conocéis, sabéis que profundizo muchísimo y que siempre quiero buscar todos los porqués a cada una de las alteraciones del cuerpo, a cada una de las alteraciones que trabajamos. Y vamos a ver cómo morfológicamente las diferentes alteraciones de los tratamientos faciales que realizamos en cabina se van modificando en función de ciertos aspectos muy importantes que debemos de conocer. Entonces, ¿podemos retrasar el paso del tiempo? Nosotros, hay una influencia biológica y hay una influencia morfológica a la hora del envejecimiento, ¿no? Y esa influencia se observa tanto a nivel interno como externo y afecta a todas las estructuras y tejidos faciales. Tenéis aquí una silla, si queréis sentaros, si a alguna le apetece sentarse, que aprovechar y... ¿Queréis sentaros? Si queréis, claro que sí, por supuesto. Vamos a estar un ratito hablando sobre el proceso del envejecimiento, o sea que yo os recomiendo que os pongáis cómodas. Vamos a pasar. Bueno, decía que había muchos aspectos morfológicos que afectaban en el envejecimiento. Nosotros somos una consecuencia de rasgos que se asocian al envejecimiento. Hay una adaptación de la musculatura. Nosotros estamos constantemente gesticulando. Y hay músculos. Quiero que lo escuchéis bien. Hay músculos depresores y hay músculos elevadores. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy gesticulando de manera constante, hablamos, nos expresamos, nos emocionamos, mis gestos van a marcar ciertas secuelas a medida que pasan los años. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a pasar la imagen. ¿Por qué sucede esto? Mirad. Vais a ver, o sea, nosotros en cabina, ¿qué es lo que más nos encontramos cuando tratamos un facial? Rictus. ¿Por qué sucede la alteración donde morfológicamente vemos que el rictus está mucho más marcado? Hay diferentes motivos, pero uno de los principales es este, ¿no? La influencia muscular de esos dos músculos que veis ahí, del temporal y el masetero. El temporal y el masetero son dos músculos que están conectados por debajo del hueso de la mandíbula. Entonces, el masetero se tensiona mucho porque nosotros, además de hablar, comemos, por la noche mucha gente tensa a la hora de dormir y el músculo masetero se tensiona y empieza a haber una pérdida en la definición del arco mandibular. Empieza la tensión a generarnos unos rasgos morfológicos distintos a cuando somos jóvenes y está todo muy elevadito. Vamos a pasar la imagen. Decíamos que teníamos músculos elevadores y músculos depresores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mirad, hablábamos del masetero, ¿no? Que lo que hacía era perder la definición del óvalo, pero fijaros en el orbicular de la boca. Voy a acercarme, si puedo, a la imagen. Cuando yo tenso el músculo masetero, lo que sucede es que los cigomáticos se vuelven más débiles, no tienen la suficiente fuerza para tensionar esa musculatura tan fuerte que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un músculo que es el orbicular de la boca, que es un músculo orbital. Cuando estos músculos cigomáticos no tienen la suficiente fuerza
para tensionar la musculatura descansan sobre el orbicular del labio. Entonces empieza a formarse esas arrugas que nosotros vemos ahí, que son las arrugas del surco nasogeniano. A medida que va pasando el tiempo, la piel también se va a ver afectada. Vamos a ver por qué, ¿no? Pero lo primero que visualizamos es que se nos va marcando el surco por estos cambios o por estas tensiones musculares que vamos generando con la expresión, con la mímica. Vamos a pasar la imagen. Otro de los motivos por los que sucede el envejecimiento facial es la influencia de los paquetes de tejido graso. ¿Qué pasa con la grasa? ¿Qué pasa con el tejido graso? Nosotros, veis que va como por paquetes, ¿no? Tenemos como diferentes paquetes de tejido graso. Esos paquetes de tejido lo que van haciendo es dándole soporte a la estructura, van generando nutrición a los tejidos, porque el tejido graso es uno de los tejidos que tiene mayor vascularización, es donde más sangre hay. Y esa sangre se la va a aportar el tejido graso a la dermis y la dermis a la epidermis. Entonces es uno de los tejidos que alimenta la superficie de la piel. Y vemos que cuando empiezan a faltar los paquetes grasos, la piel empieza a perder también aspecto de jovialidad, ¿no? ¿Qué sucede también? Que ese desplazamiento de los paquetes grasos, cuando vemos gente que parece que el pómulo lo tiene hacia abajo, ¿no? Que empieza a desplazarse y empieza a haber cortes, empieza a haber un tejido por aquí y otro por aquí. Eso sucede porque entre cada paquete graso hay un ligamento que une esas estructuras. Si disminuye el tejido graso, ese ligamento desciende y empieza a haber lo que veis en esa segunda imagen, un déficit de ese tejido graso, y empiezan a suceder una serie de secuelas. ¿Qué pasa también con los paquetes de tejido graso? Claro, decíamos antes, yo gesticulo, hago mímica, genero expresiones, el músculo se mueve y el tejido graso que está por encima del músculo, lo que sucede es que se va comprimiendo y va formando pliegues en las arrugas dinámicas. Lo vemos ahí, ¿no? Como esos pliegues que se generan en los paquetes de grasa van generando una serie de surcos que nosotros definimos después como arrugas de expresión. Otra de las influencias del tejido graso, este ya está más profundo, son las bolsas de grasa bucal, las bolas de Bichard, ¿no? Que es un tipo de grasa que nosotros tenemos en la zona de la mandíbula, por la parte de adentro, y entonces lo que sucede ahí es que pierdes un poco la definición del óvalo, y hay gente que hoy en día le preocupa eso y busca definir el óvalo eliminando esas bolsas o esas bolas de Bichard, que luego vamos a hablar un poquito de ellas y de cómo se puede resolver ese problema. Vale, ya vimos influencia del tejido graso, influencia del tejido muscular y la mímica. Otra de las influencias que influyen y mucho en el envejecimiento es esta: la influencia circulatoria y la influencia vascular. Y voy a enseñaros por qué. Pasad. Fijaros en esto. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos unos ganglios en toda la cara, o sea, toda la estructura facial hay ganglios, ¿no? Pero hay unos muy importantes que son los cervicales y hay unos muy importantes que son los occipitales, que son los que tenéis allí detrás. Cuando el sistema circulatorio empieza a ralentizarse, cuando la sangre empieza a ir más lentamente, a tener menos actividad, ¿por qué? Por cambios hormonales. Si hay hormonas en la sangre, lo veíamos ayer, la sangre se queda más densa y hay una peor circulación, hay una mayor filtración hacia el exterior de residuos, empieza a haber una mayor acumulación de linfa y todo ese líquido que no se drena en los ganglios linfáticos se queda por todas las paredes que veis aquí, se queda obstruido por todas estas paredes y como no puede ir al ganglio, va a bajar hacia abajo. Se va a ir acumulando en las cejas, se va a ir acumulando
las zonas que vemos que empieza a aparecer una acumulación de líquidos cuando vemos el envejecimiento. Ese es otro de los grandes motivos de que empecemos pues, a adquirir rasgos de envejecimiento, de cansancio, de pesadez en la piel, ¿no? Y aquí está otro de los grandes problemas en el envejecimiento facial. La influencia del tejido óseo. Como veis, todas las estructuras que nos envuelven tienen una influencia en el envejecimiento. ¿Cuántas veces habéis visto en las clientas que parece como que esta parte de la cara se mete hacia adentro y se ve, pues como vemos en la imagen, ¿no? Una definición del arco mandibular mucho más estrecha que hace que la piel cuelgue, claro, no tiene soporte, cuelga mucho más la piel y empieza a haber unos cambios morfológicos. ¿Por qué sucede la resorción ósea, que se le llama? Ya sabéis que a mí me gusta mucho indagar en las células y sí que es verdad que nosotros esto no lo podemos ralentizar. A medida que vamos envejeciendo, el hueso va disminuyendo. Entonces, sucede lo siguiente. Por ejemplo, una persona que se le cae una pieza dental, si no repara rápidamente esa pieza, si le falta esa pieza dental, sucede que la mandíbula, como ya no tiene que hacer fuerza en esa zona, empieza a haber lo que se le llama una resorción ósea, que es una pérdida de un 25% del hueso de la zona mandibular. Entonces, si veis una clienta que le faltan piezas dentales en la mandíbula, ya vais a saber que tiene un tratamiento un poco más complicado a la hora de aportar tensión en esas zonas. Otro de los motivos de la resorción ósea son los problemas hormonales. Empieza la menopausia y es donde más vemos todos esos problemas de descolgamiento. ¿Por qué? Porque empieza a fallar el calcio en esas estructuras, el cuerpo lo va aprovechando para otras internas más importantes y dejan pues zonas como articulaciones, que lo vemos también, cadera, empiezan a fallar ese tipo de estructuras y también las de la cara. Y ya aquí vemos toda la consecuencia de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Vemos cómo el músculo que os hablaba antes, cómo hay ese desplazamiento de la musculatura, de los paquetes grasos. Vemos como, por ejemplo, en la segunda imagen hay un corte entre la parte superior y la parte inferior. Vemos como la piel pierde densidad, como parece que hay menos adherencia. ¿Por qué? Porque si empieza a haber una mayor acumulación de residuos, el músculo y la piel comienzan a separarse en un tejido que es el tejido fibrilar. Es un tejido de fibras de colágeno y de elastina que une los compartimentos, y cuando eso falla hay una mayor flacidez, que es lo que veis ahí. Pero bueno, no todo es un problema de estructuras en el envejecimiento, ¿no? También va a haber una consecuencia, aparte de tener un tejido menos elástico, menor adherencia y una separación del músculo de la piel, hay otros motivos que influyen en el envejecimiento, en ese que vemos más superficial. Antes hablábamos de el envejecimiento morfológico, ¿no? De cómo las estructuras iban cambiando, iban modificando, íbamos modificando los rasgos, pero también todo lo que nos acompaña a día de hoy nos oxida en gran parte. ¿Qué quiere decir eso de que nos oxida? Quiere decir que envejecer es un hecho, porque nosotros estamos todo el día en procesos de oxidación y reducción. Nosotros necesitamos de la influencia del sol para la vitamina D, ¿verdad? Pero a la vez sabemos que la influencia del sol nos envejece, porque hay una serie de consecuencias, hay un mayor estrés oxidativo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay una mayor exposición al sol, hay un mayor estrés oxidativo? Pues pasa lo siguiente, que hay unas células que empiezan a verse afectadas. ¿Cuáles son? Queratinocito, que es la célula de la epidermis, la célula madre de la epidermis. ¿Cuáles son? Melanocito, empezamos a ver manchas, empezamos a ver residuos en la piel. ¿Cuáles son? Fibroblasto, ese ya está en la dermis, ya no está en la epidermis. Pero ¿qué pasa? Que vemos la piel más delgada, vemos que hay menos elasticidad, que hay menos sustancia fundamental, menos colágeno, menos elastina y menos ácido hialurónico, menos glucosaminoglicanos, porque este señor, esa célula que tenemos ahí, no puede trabajar. ¿Y qué nos pasa también? Que hay más mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Son células de defensa,
son células que tienen que combatir todos esos efectos externos y entonces lo que hacen es provocar reacciones inflamatorias. Inflaman la zona para coger toda la basura y los daños que se provocan dentro, y eso también nos afecta y va generando pues lo que denominamos el estrés oxidativo y el envejecimiento que nosotros conocemos a día de hoy. ¿Cómo podemos resolver esto con las herramientas que tenéis ahora mismo en cabina, ¿no? Claro, si hablamos, por ejemplo, de la parte dérmica, tenemos que irnos a herramientas que nos ayuden a trabajar en profundidad. Cada una tendréis las vuestras. Yo, claro, evidentemente, sabéis que trabajo con Cap Energy. ¿Qué tenemos en Cap Energy? Es una radiofrecuencia. Sé que no es una radiofrecuencia cualquiera, pero voy a hablaros de lo principal, ¿no? Hay un sistema de trabajo donde tenemos una corriente que lo que va a hacer es, dependiendo de la frecuencia que yo seleccione, voy a tener una vibración, o sea, algo que de momento me va haciendo como un pequeño arrastre, y acordaros que había mucha acumulación de líquidos. Acordaros cómo esa aponeurosis se llenaba de líquido y empezaba a bajar ese líquido y empezaba a haber cierto peso, ¿no? Que nos generaba esa sensación de cansancio en la piel. Eso es muy importante aquí porque nosotros con unas fases de drenaje que Encarna tiene en su mano el dispositivo de facial, pero también hay otros dispositivos, que no sé si están aquí puestos, estos otros, que al final aquí yo lo que tengo es el cabezal que tiene Encarna en la mano, pero lo tengo en plano y se lo puedo poner a mi paciente o bien en la zona del riñón, o bien en la zona del riñón, o bien en la zona del hígado, perdón, y puedo ayudar a drenar en el caso de que hubiera mucho líquido retenido en el tronco superior. Entonces, esto es fundamental si queremos mejorar la calidad de la piel. Empezar por la parte de drenaje, de eliminación de toxinas, y luego ya en la parte de reacomodar, digamos, todas las estructuras, de reposicionar, de recolocar, de hacer que el músculo eleve, de hacer que esa fibrosis vaya desapareciendo. Ya no nos vale con un drenaje, ya hay que meter más temperatura, ya tenemos que intensificar el procedimiento. Entonces, ¿cómo se haría un drenaje? Va a enseñarnos Encarna cómo son esos pasos de drenaje. Mirad aquí. Si yo quiero tratar un envejecimiento facial, lo primero que tengo que hacer es estudiar la simiología del paciente que voy a tratar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que está fallando? Falla la acumulación de linfa, se ha empezado a perder músculo, se ha empezado a perder hueso, ha habido una acumulación de líquidos en la zona de mandibular. En este caso ya hay un envejecimiento. ¿Os acordáis cuando os hablaba del estrés oxidativo, de cómo el queratinocito empezaba a fallar también? Aquí vemos que la estructura superficial empieza a fallar y da unos rasgos en la epidermis de arruga más marcada, de piel completamente desvitalizada. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un protocolo o hacer un diagnóstico. Vamos a pasar la imagen. Y una vez que pensamos, vale, pues yo tengo un problema de muscular, o tengo un problema de resorción ósea, o tengo un problema donde tengo que reposicionar el músculo. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Yo si quiero elevar la musculatura, si quiero, por ejemplo, tratar una flacidez, no voy a poder tratar una flacidez si no reposiciono un músculo, porque el músculo siempre me va a estar generando más peso y entonces ese peso me va a seguir generando la flacidez. Por tanto, no nos podemos centrar solo en ese tipo de trabajo. Un segundito, entonces, decía antes que Encarna está haciendo el drenaje. Haríamos el drenaje. Voy a hacer yo un... ¿Me puedo acercar con el micrófono? ¿Sí? Dame un segundito, ¿eh? Voy a enseñarles una cosa. Ya que están tan atentas, ¿qué pasaría si yo me encuentro con una persona, decíamos, que tiene un problema donde haya un desplazamiento del músculo, ¿sí? Y claro, yo estoy trabajando piel
pero necesito primero recolocar el músculo. Una vez que he drenado la zona, aquí lo que tenemos que hacer, lo primero es buscar dónde está la fibrosis. Este hombre no tiene nada, está perfecto, ¿no? Pero yo cogería la piel y empezaría a doblar la piel, y en el momento que vea que me hace como un pliegue hacia adentro, que eso lo vais a ver, yo lo que tengo que hacer es presionar ese pliegue y primero de manera manual intentar llevar como la grasa de abajo y la grasa de arriba a la zona que nos falta, ¿no? Imaginaros que fuera en el rictus. Presionaría, la iría llevando fuertemente hacia abajo, trabajo bien toda esa estructura, masajeo, masajeo. Con esto que voy a conseguir, busco donde hay los pliegues, sigo trabajando el masaje, busco, aquí no hay ningún pliegue, no es el mejor ejemplo. Trabajáis bien esa parte, reposicionáis bien toda la musculatura hacia arriba, volvemos otra vez hasta que precalentáis bien la zona. Y una vez trabajamos esta acción de reposicionar la musculatura, aquí ya está la zona preparada para trabajar con la radiofrecuencia, todo ese arrastre y todo ese reposicionamiento de la piel, todo ese estímulo del fibroblasto. Y eso un poco, en la misma sesión ya vais a comprobar cómo cambia la elevación de la estructura del rictus, la elevación del arco mandibular, cómo se define mucho más y cómo la persona, el tratamiento que le hayamos hecho de radiofrecuencia va a ser mucho más óptimo porque va a estar más levantada la piel, no hay nada que me esté tirando hacia abajo. Si después a eso le acompañamos con trabajar en la zona de la arruga, en la zona donde tengamos la fibrosis que os recordaba, ¿no? Trabajamos bien toda esa zona con el resistivo, calentamos para romper toda esa fibrosis que se generó en la zona. Lo que vamos a conseguir es que ese tejido que no tenía, ¿os acordáis? Por ahí la sangre no fluía como debería, hay mucho más residuo ahí, es como una cicatriz que se va formando por dentro, ¿no? Entonces se va a ir rompiendo, va a empezar a fluir la sangre en esos tejidos y vais a ver cómo vais a poder recuperar en muy pocas sesiones un problema de estas características, ¿no? De descolgamiento de rictus. Y ¿quieres hacerme una pregunta? Déjale el micrófono. No, te lo están poniendo, me parece. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Le doy? ¿Ya? Sí. Dice que coge la zona y le das con el resistivo. ¿Por qué resistivo y no capacitivo? ¿Por qué el resistivo y no el capacitivo? Porque lo que estoy buscando, el capacitivo, me va... Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el capacitivo y el resistivo? En realidad son los dos mismos manípulos, pero al capacitivo lo que hacen es ponerle un aislante. ¿Por qué le ponen un aislante? Porque lo que buscan es que la corriente no salga de golpe. Por eso os dicen, utilizar el resistivo en tejidos más fibrilares, por ejemplo un tendón, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de fisioterapia, una grasa más enquistada a nivel profundo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es entrar como si fuese una daga y va a romper y va a impactar contra esas estructuras. En el caso del capacitivo se va a expandir la energía, no va a concentrarse en un punto, sino que ese guante o ese aislante lo que va a hacer es que la energía también se desplace, ¿no? Entonces no me la va a concentrar toda en un punto. Sí que voy a trabajar con el capacitivo para calentar bien las estructuras, primero para drenar, luego calentar muy bien las estructuras, pero en los puntos específicos donde ya tenga fibrosis, entonces ahí yo os recomiendo que metáis el resistivo. Van a ser 1 o 2 minutos trabajando la zona concreta de la arruga, no más, ¿vale? Pero sí a un nivel intenso de temperatura. Por eso primero calentamos los tejidos, los preparamos, no le vamos a meter el golpe de efecto de calor. Y luego sería también muy beneficioso, una vez que hacemos todo esto, volver a drenar. O en el caso de Cap Energy,
a mí me viene muy bien porque yo ya mientras estoy haciendo el procedimiento le estoy drenando con las placas y entonces ahorro muchísimo tiempo y consigo unos efectos mucho más eficaces en menos tiempo. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta también es, vale, ¿y cómo combino yo la radiofrecuencia si tengo ciertas alteraciones a nivel estético? Por ejemplo, nos encontramos muchas veces una piel deshidratada o una piel ocluida o una piel con unos problemas a nivel superficial o a nivel epidérmico que para mí, aunque sí que es verdad que el drenaje nos va a favorecer en la oxigenación de la piel, hay que trabajar también la parte epidérmica. Entonces, ¿cómo puedo complementarlo? ¿Cómo puedo complementar todo lo que yo tengo en cabina? Si yo quiero hacer un peeling o si yo quiero aportar una hidratación, ¿cuándo lo hago? Veréis. En el caso de que yo quiera meter un peeling, ¿puedo hacer un peeling y una radiofrecuencia a la vez? Podría. Pero entonces lo que tendría que hacer es, aplico el peeling, hago el procedimiento de peeling, retiro bien ese peeling y luego voy a trabajar con la radiofrecuencia pero sin meterle excesiva temperatura. Esa sesión no va a ser esa de trabajo intensivo que os he hablado antes, es decir, tenemos que preparar un protocolo donde primero vamos a preparar la piel y después ya la vamos a trabajar de manera intensa en función de las alteraciones. Esa es la manera de realizar una buena evaluación y un buen diagnóstico. Si yo quiero, por ejemplo, poner algún tipo de activo y lo quiero trabajar con radiofrecuencia, ¿cuándo lo aplico? ¿Antes o después? Que esta es una pregunta muy, muy habitual. Bueno, aquí principalmente va a depender. Por ejemplo, si tengo una deshidratación, el ácido hialurónico me viene muy bien, es una molécula grande, va a quedar en superficie, me viene muy bien para rehidratar la piel, para que no haya una deshidratación excesiva con la temperatura que yo pueda meterle a la piel. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, un reestructurante de la piel, un silicio orgánico, cualquier tipo de reestructurante de la piel, a mí me funciona mucho mejor el aplicar el procedimiento y ya al final del todo aplicarle el activo. Bien puede ser mediante una fase de drenaje para favorecerlo, o bien puede ser mediante un masaje final o incluso con la diatermia en atérmico, sin temperatura. Entonces, antes de elaborar un protocolo, tenemos que pensar muy bien cuáles son los objetivos y economizar al máximo las herramientas para que de verdad el producto nos sea totalmente efectivo. Pásame la imagen, por favor. Y aquí era lo que os decía, ¿no? Para hacer un protocolo adecuado, pensamos primero qué cosmética voy a complementar, qué técnicas voy a utilizar y qué herramientas me van a ayudar a conseguir el resultado. Antes hablábamos de las bolas de bichar. Hablábamos de las bolas de bichar y algo que Capé Energy a mí me ha dejado loca y me lo voy a llevar a mi cabina ya hoy mismo. Es este dispositivo intrabucal. Yo recomiendo también que trabajéis la parte de masaje intrabucal para todo lo que son las fibrosis que veíamos antes, ¿no? Porque eso os va a ayudar a elevar las estructuras. Pero además con este dispositivo, voy a dejártelo aquí y ¿podríais dejarme un micrófono para que ella pueda comentar un segundito lo que va a hacer? Yo te lo sujeto y tú nos cuentas. A ver si se oye. Esto es muy chulo, la verdad que a mí me ha... Sí, sí, este dispositivo es un capacitivo donde tenemos, esta es la parte que emite, luego le ponemos una funda de gel como las de las corporales, como las grandes, pero en pequeño. Y luego, entonces, esta parte estaría en contacto con el músculo glutinador, ¿vale? Que es la parte interna, ¿vale? Sabemos que las bolsitas de bichar las tenemos, son unas bolsitas de grasa que tenemos entre el macetero y el bustinador y las vamos a trabajar, nos permite trabajarla por la parte interna y luego por fuera en el macetero las vamos a trabajar con el resistivo. Entonces, claro, al trabajarla tanto por dentro como por fuera va a ser mucho más eficaz
y vamos a hacer un efecto de lipólisis, vamos a hacer una reducción de esas bolitas de Bichat. Realmente yo me quedé muy sorprendida porque han hecho muchos tratamientos durante toda la feria y los resultados son espectaculares. Y es un procedimiento que a día de hoy se demanda muchísimo, el afinar esas estructuras, el darle bueno, pues una definición al arco mandibular y a la zona del rostro. Y es algo muy sencillo, yo os dejo para que ella nos cuente un poquito. Es una temperatura, como estamos diciendo que vamos a hacer lipólisis, tenemos que trabajar a una temperatura entre 45 y 50 grados. Hay que meterle caña. Sí, yo lo he trabajado a 50 grados tranquilamente y es muy seguro porque estamos hablando que es un capacitivo. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? Como ya la funda lleva un gel conductor, no hace falta poner ningún otro producto. Luego es muy higiénico porque tenemos un cubre sonda, como lo veis. Y la gran ventaja es que no es desechable, o sea, el electrodo no es desechable, lo podéis reutilizar. Se trabajaría toda la parte interna y la verdad que a mí me ha parecido impresionante lo que a día de hoy con una sola herramienta en cabina podemos conseguir, ¿no? O sea, al final el objetivo es ese, crear un protocolo donde pensemos primero anatómicamente cuáles son las estructuras que están fallando, fisiológicamente cuáles son aquellas células que están afectadas, qué herramientas tengo yo en cabina que me pueden ayudar, tanto cosmetológicas como tecnológicas, y después pensar en, vale, qué acciones voy a realizar en cuanto a manipulación o a técnicas para conseguir los objetivos que tenemos en cabina. ¿Cómo va subiendo la temperatura? Ella nos lo va a contar. Rápidamente ya se pone a 50 grados, bajamos y vamos. Aquí la gran ventaja es que tenemos sensor de temperatura, entonces no trabajamos con el feedback del paciente, pero sobre todo nos vamos a guiar por la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vale. Y si tuviéramos que trabajarlo por la parte externa, o sea, ya con el cabezal específico, ¿cómo lo harías? Que antes creo que no lo hemos hablado y así ya nos... Le vamos a poner un gel conductor y luego también podemos utilizar algún tipo de licasa, el Fucus, algún tipo de lipolítico. Vamos a trabajar con el resistivo. Vamos a tener cuidado de no trabajar lo que es encima del pómulo, ¿vale? Hacemos con el dedo y es justo donde termina este huesito, el pómulo, ¿vale? Ahí. Y vamos a trabajar solo la parte del macetero. Vamos aquí y hacemos un poco de presión ascendente hasta la ATM. Son movimientos presión ascendente y luego bajamos muy suave. ¿Qué tal? ¿Es agradable? También si tiene algo de bruxismo, que sabemos que esas personas tienen mucha tensión en la ATM, pues aprovechamos para relajar toda esa articulación. Podéis realizar algún tipo de ejercicio, decirle que abra y cierre la boca mientras vosotras estáis trabajando, porque eso le va a ayudar a destensar. ¿Os acordáis, no?, de cómo el músculo macetero nos cambiaba esa definición del arco? Entonces, hacer algún tipo de ejercicio mientras estáis trabajando la diatermia favorece el que se relaje esa musculatura y que nosotras, lo que hablábamos antes, podamos elevar, porque mientras haya tensión no vamos a poder elevar esa musculatura. Y es un tratamiento que es muy agradable, es indoloro y los resultados de verdad que son impresionantes. Se consigue una armonización del rostro con 5 o 10 sesiones. Yo siempre digo, depende cada paciente, porque vamos, cada cliente es diferente. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Quién quiere el micrófono? ¿Queréis realizar alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro?
Vamos a dejar aquí el micro. No, déjalo por allá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento? Hablábamos antes con el diagnóstico. Bueno, la frecuencia, ¿sí? En función de lo que yo quiera conseguir, nos permite aumentar la cantidad de energía que vamos a meter en la piel, y eso va a hacer que haya un mayor movimiento, y eso va a hacer que generen una serie de secuelas, ¿no? Si yo emito energía a una frecuencia más baja, lo que va a suceder es que los líquidos se van a movilizar. Hablábamos del drenaje. Si yo meto una frecuencia media, lo que va a suceder es que va a haber un estímulo, va a haber ya una hiperemia, va a empezar a funcionar todo, va a haber una mayor regulación de sangre. Y si yo meto una energía ya a tope, lo que va a suceder es que voy a generar otra serie de consecuencias como las que veíamos antes. Si yo quiero romper una fibrosis, si yo quiero actuar en un tejido graso, necesito meterle más temperatura. Es importante conocer la herramienta y es importante conocer las técnicas de aplicación. Así que, chicas, yo os animo. Lo primero, visualizar. Lo segundo, planificar. Y lo tercero, cada vez que estoy trabajando con mi paciente, estar pensando específicamente qué es lo que estoy consiguiendo, qué es lo que quiero conseguir con ese trabajo que estoy realizando. Y así vais a poder conseguir unos resultados extraordinarios. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Espero que sea útil y nos vemos en la próxima. Nos vemos por las redes.